Señoras y señores, muy buenos días. Le damos la bienvenida a esta nueva edición de A Todo Trigo 2026. Agradecemos la presencia de la banda de música del área de Naval Atlántica de la base naval de Mar del Plata, dirigida por el teniente de fragata Marcos Ezequiel Rodríguez. Va a hacer ingreso a la sala nuestra bandera de ceremonias. Los invitamos a permanecer de pie. Es su abanderado, veterano de guerra, soldado clase 62, Javier López. Y sus escoltas, veterano de guerra, soldado clase 62, Pablo Mendoza. Soldado de guerra, clase 63, Gustavo Schroeder. Invitamos a los presentes a recibirlos con el mayor de los respetos y un fuerte aplauso. Permanecemos de pie y al compás de la banda vamos a entonar las estrofas del himno nacional argentino.
Podemos sentarnos. Invitamos a subir al estrado a nuestro anfitrión, el presidente de la Federación de Acopiadores, doctor Fernando Rivara, y al presidente del Centro de Ex Soldados Combatientes en Malvinas de Mar del Plata, veterano de guerra, clase 62, Fernando Álvarez. Técnica 5 y 6, por favor. Un gusto. Bueno, en el aniversario de la gesta Malvina tiempo atrás, en abril, vi una frase que seguramente muchos conocen, pero la quiero compartir con ustedes. El soldado nunca muere en un campo de batalla. Muere cuando la patria lo olvida. Nunca lo vamos a olvidar. Gracias. Se hace entrega de una placa recordatoria en nombre de la Federación de Acopiadores al Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas. La placa en pantalla, por favor. A los jóvenes que se hicieron gigantes en el Atlántico Sur, la Federación de Acopiadores al Centro de Ex Soldados Combatientes en Malvinas de Mar del Plata, en reconocimiento y gratitud por la heroica defensa de nuestra patria. Porque su sacrificio es la semilla de nuestra memoria y orgullo nacional, nuestro eterno abrazo a quienes entregaron todo por el suelo que hoy sembramos. Congreso A Todo Trigo, Mar del Plata, 14 de mayo de 2026. Buenos días a todos. Muchas gracias. Nos sentimos muy honrados. Hace 44 años, cuando vinimos de Malvinas, nos fijamos una meta que fue mantener viva la memoria, sobre todo por nuestros compañeros, los que quedaron allá, los que dieron lo más preciado que tiene un ser humano, que es la vida, y por todos nosotros. Hoy, a 44 años, estar presente en este tipo de homenajes nos dice algo, nos dice que hemos hecho un buen trabajo durante todo este tiempo. Fue una gran lucha de la cual nos sentimos orgullosos porque jamás serán olvidados. Así que muchísimas gracias, los invitamos a que nos ayuden a mantener viva esa memoria. Gracias. Un placer, Seguidamente vamos a entonar una marcha que también nos une en esta memoria. Maestro. Aquellos horizontes nuestra enseñan de arrancar, pues su blanco está en los montes y su
Muchísimas gracias. Despedimos ahora a los veteranos de guerra que nos han acompañado y al presidente del centro con un fuerte aplauso y se retira la bandera de ceremonia. Se retira la banda con un fuerte aplauso al son de la Marcha de San Lorenzo. Ahora, el presidente de la Federación de Acopiadores, Fernando Rivara, nos va a dar las palabras de bienvenida a Todo Trigo 2026. Muy buenos días, amigas y amigos. En nombre de la Federación de Acopiadores, le doy la más cordial bienvenida a esta 13ª edición de nuestro A Todo Trigo, que con sus 22 años de vida se ha convertido en el Congreso de Granos Finos más importante de toda América. Nuestro agradecimiento al señor Secretario de Agricultura, doctor Sergio Iraeta, al señor Ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, licenciado Javier Rodríguez, representante de las bolsas de cereales, cámaras arbitrales, Argentrigo, la mesa de enlace, entidades del sector, panelistas, investigadores, sponsors, periodistas, colegas acopiadores y, por supuesto, a ustedes, productores y profesionales del agro, bienvenidos. Salvemos al trigo. En defensa del trigo, avanzar o retroceder, esa es la cuestión. Fueron, entre otros, los lemas bajo los cuales la Federación de Acopiadores convocó a distintas ediciones que reflejaban aquellos desafíos que debió enfrentar la cadena triguera y el compromiso de acopiadores en su defensa. Hoy nuestro lema es del rinde al negocio. Y me parece que la mejor manera de reconocer la lucha de todos estos años es aplaudir el 50 aniversario del semillero de ACA, básicamente recordando aquel líder excepcional, el ingeniero Rubén Miranda, fallecido en 2019. También a otro pionero, desarrollador de variedades extraordinarias, el ingeniero fitomejorador Oscar Klein, responsable de la genética del criadero Klein, establecimiento con más de 100 años de historia. Oscar nos dejó en febrero de este año. Esta es la gente que hace grande a Argentina, gente de trabajo. Nuestro reconocimiento eterno a ambos. Inauguramos esta edición con una cosecha récord de 28 millones de toneladas. Es cierto que tuvimos la ayuda del clima, pero haber sembrado más de 6,7 millones de hectáreas también significa un récord y una fuerte recuperación frente a las 3,6 millones de la cosecha
2013-2014. Las decisiones de siembra siempre responden a motivaciones positivas o negativas. El nuevo clima político, la eliminación de la brecha cambiaria y la rebaja del 38% en los derechos de exportación, que pasaron del 12 al 7,5%, han sido factores determinantes y positivos. Destacamos también la eficacia de los exportadores en la ardua tarea de vender al resto del mundo alrededor de 20 millones de toneladas, evitando un impacto excesivamente negativo en los precios, habida cuenta de algunas circunstancias de calidad. Hoy estamos encarando la siembra de la campaña 26-27 en una realidad distinta, esperando una reforma fiscal con la esperanza puesta en el cumplimiento de 4 principios básicos. Primero, eliminar impuestos muy distorsivos, como el impuesto al cheque, sellos, ingresos brutos provinciales, entre otros. Segundo, garantizar el tratamiento igualitario entre quienes realicen idénticas actividades, eliminando exenciones que atentan contra la eficiencia en la asignación de recursos y la productividad. Las obligaciones que el vecino no cumple, las terminamos cumpliendo nosotros. Tercero, evitar que el esfuerzo fiscal de la nación y de las provincias pierdan sentido ante el avance de verdaderos impuestos ilegales disfrazados de tasas municipales. Cuarto, eliminar mecanismos bancarios de percepción tributaria, como el CIRCREP, que se han convertido en un robo a las empresas que actúan en la legalidad. Es responsabilidad del Banco Central terminar con la autorización a los bancos para realizar débitos en las cuentas corrientes. Los bancos no son agentes fiscales. La realidad del momento económico actual es claramente muy heterogénea y el proceso de cambio tiene sus claros oscuros. Pero recordamos una vez más lo que dijimos textualmente a Todo Trigo 2022. En 12 años, el gasto público aumentó 15 puntos respecto del PBI. En valores absolutos, son 60.000 millones de dólares por año. Aquel nivel de gasto público convertía a Argentina en un país inviable. El proceso dinámico en el camino hacia una economía eficiente, con equilibrio, competitiva internacionalmente y sin subsidios, viniendo de donde venimos, amerita diseñar algunos amortiguadores para sobrellevar los costos sociales. Muchos caminos son posibles, no hay uno solo, pero en todos lo que es imprescindible es que el gasto público esté bajo control. Y todavía queda mucho por hacer en este tema, tanto a nivel nacional como provincial y municipal. Repetimos una y otra vez el mismo mensaje. La producción de riqueza genuina, sin subsidios ni protecciones absurdas, es el único camino que sacará a Argentina de la decadencia. Y en la búsqueda de este objetivo hay asignaciones pendientes que urgen respuesta. El desastre que pasó en Necochea, con piquetes de empresarios transportistas, amenazando, agrediendo y patoteando ante la pasividad del Gobierno nacional, provincial y de la Fiscalía de Necochea, no se pueden repetir en Argentina. Todos sabíamos que en la Plaza del Puerto había transportistas intimidados y amenazados. Todos
menos la fiscal de Necochea. Este país no puede volver a perder 300 millones de dólares por este tipo de conductas. El campo necesita previsibilidad y permanencia de las normas. 6 decretos de este gobierno sobre derechos de exportación el año pasado modificaron artificialmente los precios de los cereales. En enero del 25, el decreto 38 bajó los derechos de exportación. En mayo, el 305 puso en cero muchos productos industriales. En junio, el 439 lo subió. En julio, el 526 lo volvió al nivel del 38. En septiembre, el 682 bajó a cero a todos por 72 horas. Lo dejo a tu criterio, diría una autodidacta argentina. Y en diciembre, el 877 llevó la soja al 24%, el trigo y la cebada al 7,5% y el maíz al 8,5%. Cada uno de estos decretos provocó ganadores y perdedores sin merecerlo. Si bien entendemos las razones de emergencia económica de algunos de ellos, el campo no puede seguir siendo la variable de ajuste a las necesidades cambiarias. No pasa con el petróleo, ni con la minería, ni con las demás actividades. Es necesario bajar las retenciones. A través del Consejo Agroindustrial Argentino, desde el año 2020, venimos diciendo que es imprescindible para el sector y para Argentina toda la rebaja escalonada de los derechos de exportación. Estas rebajas aumentan la producción, lo que trae mejoras no solo para el sector, sino también para el gobierno y para la Argentina toda. Nos criticaron los apresurados que querían sacar todo de golpe y los retardatarios que decían que no era el momento. Pero acá están los resultados. Se bajaron las retenciones y esta campaña, el campo pone en las arcas del Estado 730 millones de dólares más de lo que puso el año pasado. Por eso es imprescindible seguir bajando los derechos de exportación en forma escalonada y programada para generar previsibilidad y que se pueda sembrar sabiendo el precio de lo que se va a cosechar. Quiero recordar que Argentina está obligada internacionalmente a eliminar las retenciones al trigo, maíz y girasol a más tardar el 1 de mayo de 2029. Seamos inteligentes, pensemos en grande. En otro orden, no puedo dejar de mencionar el conflicto del trigo transgénico. Esta Federación de Acopiadores ha denunciado desde el primer día el escándalo del trigo HB4. Más allá de la falta de ética de la empresa titular del evento, ha sido sumamente preocupante la cobertura que tuvo por parte de la Secretaría de Agricultura en la administración de Julián Domínguez, que parecería haber convertido al INASE en una oficina de bioseres. No hay experiencia en el mundo donde el Estado autorice la siembra de 53.000 hectáreas de una semilla experimental. No hay experiencia en el mundo de ausencia tan grande de los controles como existió en Argentina con la empresa Bioceres. El 14 completó cuando se nombró al gerente de Bioceres como presidente del INASE. Sin duda alguna, el actual presidente del instituto tiene un desafío gigantesco por delante. Debe volver a recuperar el prestigio del INASE perdido en aquellos años oscuros. Y urge hacerlo, porque no solo tenemos el riesgo de un trigo transgénico que es rechazado por los mercados, sino que también enfrentamos un potencial problema con una soja HB4 no autorizada por el Gobierno Nacional,
que anda dando vueltas igual y que nos puede cerrar mercados externos. Otro de los desafíos, no menor, es poder acordar entre la producción y los semilleros la actualización de la ley de semillas. Dios quiera que tengamos la capacidad de llegar a un acuerdo que nos contenga a todos, donde los productores acepten que la propiedad intelectual debe ser retribuida y, por otro lado, que los semilleros entiendan que Argentina no es Estados Unidos, ni Brasil. Estados Unidos regala, el verbo regalar tiene una sola significación, regala. Estados Unidos regala $150 por hectárea sembrada de trigo o de soja. Esto sin contar subsidios especiales. Si no nos cobraran retenciones y nos dieran subsidios de $150 por hectárea, podríamos comprar semilla original todos los años. Por eso, la cadena debe debatir la adhesión a UPOM 91. Con respecto al medio ambiente, es clarísimo que nadie se preocupa más por cuidarlo que nosotros, los que vivimos en el territorio, donde viven nuestras familias, nuestros hijos y nuestros nietos. Digo esto para poner las cosas en su lugar. Necesitamos un ordenamiento nacional, provincial y municipal de lo que en general se llama buenas prácticas agropecuarias. Hoy estamos expuestos a decisiones anárquicas de municipios o de jueces sin fundamentos técnicos ni científicos. No puedo olvidar que en noviembre del 2025 estuvimos a punto de votar una ley. Después de grandes esfuerzos realizados durante 3 años, se había logrado un amplio consenso dentro de toda la oposición para votar la tan ansiada ley de buenas prácticas agropecuarias, confeccionada por más de 80 instituciones públicas y privadas, y naufragó en el último minuto. En la actualidad, queda en manos del secretario de Agricultura la responsabilidad para que este año, sin demora, se vote en la Cámara de Diputados el proyecto de ley aludido. Si pretendemos ampliar la producción, también la infraestructura y la logística, con sus costos, ocupan un lugar destacado en los temas a solucionar. Con 160 millones de toneladas, no podemos tener la misma estructura que cuando cosechamos 60. En las inundaciones del 2025, en el oeste bonaerense, se perdieron más de 800 millones de dólares. Entre 9 de julio, Bolívar, 25 de mayo, Peguajó y Carlos Casares, perdimos de sembrar más de 450.000 hectáreas. Cuando se arrancó la obra del dragado del río Salado allá en 2003, había 14 dragas trabajando. En 2025, el Ministerio de Economía de la Nación paró por un año el dragado, alegando emergencia fiscal. Pero el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica tenía y tiene más de 200 millones de dólares en plazo fijo y LEVAC. Hoy apenas tenemos 6 dragas trabajando. Hidráulica de la provincia de Buenos Aires ni apareció en el oeste inundado en 2025 y tampoco apareció en el verano cuando había seca para poder arreglar los canales necesarios. Lo peor de todo es cómo algunos intendentes tienen los caminos rurales abandonados totalmente en la inundación y abandonados totalmente en la seca. Municipios como 9 de Julio y Bolívar llevan más de un año en algunos caminos rurales sin pasar una motoniveladora. Eso sí, siguen exigiendo el pago de fortunas en impuestos disfrazados de tasa de red vial. Son los productores los que tienen la solución. Júntense
y vayan a la justicia. Los productores de Henderson, Varadero, Azul y Deró nos marcan el camino. Llevemos a estos irresponsables a dar las explicaciones públicas correspondientes. Por supuesto que las inversiones en caminos y accesos portuarios deben ser rentables porque deben generar a los usuarios beneficios superiores a sus costos. Con respecto al plan vial que el Gobierno de Santa Fe anunció, decimos claramente que rechazamos el cargo de $1,50 por tonelada que se pretende cobrar, porque esto representa un nuevo impuesto de $120 millones por año. También rechazamos que los productores sean los únicos que deban soportar el costo de 400 kilómetros de caminos que van a ser usados por automovilistas, camiones de combustibles y todos los transportes de carga general que proveen a lo más de 1,5 millones de personas que habitan el Gran Rosario. Aplaudimos la gestión provincial en cuanto al ordenamiento del tránsito a través del sistema Stop 5.0. Siempre se habla de la importancia de exportar bienes con valor agregado. Se invierte dinero público en ferias, reuniones, misiones, acuerdos, etc. Está muy bien y hay que aplaudir ese esfuerzo del Estado. Pero es increíble que nadie se ponga a mirar los costos que tiene un empresario para poder exportar. Harinas, legumbres, carne vacuna, aviar, frutas, toda la agroindustria y también la industria, salvo los granos, salen por contenedores. El costo que tiene un argentino para poner su mercadería en un contenedor y subirla al barco es aproximadamente $1.460 por contenedor. Por ese mismo trabajo, un exportador brasilero paga $310. Cuando a una harina de $400 a tonelada le sumamos un sobrecosto de $50 por tonelada, nos quedamos afuera de todo, porque los negocios internacionales se ganan o se pierden por un par de dólares. A través del Consejo Agroindustrial Argentino se lo dijimos a los funcionarios del gobierno anterior y se lo dijimos a los funcionarios del actual gobierno. ¿Cómo es posible que no haya un funcionario que se ponga a estudiar por qué entre las navieras, los despachantes, las plazoletas fiscales y la aduana, 4, nos generan un sobrecosto de $1.200 por cada contenedor que sale de nuestro país? ¿Saben las oportunidades comerciales que hemos perdido? Finalmente, cuando sembramos miramos el futuro climático, el comercial, hasta el futuro político. Y más allá del desconocimiento sobre lo que vendrá, tengo una sola certeza absoluta. Nuestro futuro será cada vez más complicado, más desafiante. Y mi más profunda convicción es que la herramienta clave para enfrentar este desafío es la competitividad. Y para competir, esta cadena necesita ser la mejor. Si un eslabón de esta cadena falla, todo se desmorona. Por eso marqué algunas situaciones que hay que solucionar de manera urgente. Necesitamos la eficiencia del Estado en todos sus órdenes, nacional, provincial y municipal, del Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Pero a esto debemos agregar la necesidad de que nosotros entendamos hacia dónde va el mundo, específicamente qué buscan los compradores de lo que nosotros producimos. Tenemos estándares de calidad de granos desde cuando cosechamos en bolsas. Agricultura debe tomar el desafío de convocar a la cadena para actualizar estos patrones. No se puede producir con unas normas y vender con otras. Mucho se ha debatido
acerca de las exigencias de responsabilidad ambiental y social de varios de nuestros compradores. Exigencias que cada día suman más adeptos. No es solamente la Unión Europea con su resolución antideforestación 1115. Ahora son varias empresas exportadoras las que van teniendo sus propias reglas internacionales y lo hacen por exigencia de los consumidores mundiales. Certificar nuestros manejos es posicionarnos como líderes en el mercado mundial y podemos hacerlo sin mayores esfuerzos. Esto nos convertirá en favoritos dentro del comercio agrícola mundial, líderes, no por volumen, sino por excelencia. Las bolsas de cereales de todo el país están trabajando duramente en desarrollar un sistema sencillo que permita garantizar conductas sustentables. Un sistema que también garantiza la responsabilidad fiscal de los actores, eliminando las estructuras apócrifas. Y ruego que el Gobierno nacional entienda la importancia de este último punto. No solamente necesitamos infraestructura para comercializar 160 millones de toneladas. Hoy tenemos reclamo de una soja HB4 no autorizada en Europa. Tenemos llamados de atención de China por hongos, por malezas, etc. Mayores volúmenes, mayores complicaciones. Para enfrentar estos desafíos y los que vendrán, necesitamos un equipo unido. No hay posibilidad de ganar nada si los jugadores están molestos entre ellos. Demos respuestas serias a los reclamos de cada eslabón y reforcemos la cadena para que salga a vender calidad y confianza al mundo. Feliz Congreso para todos y muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Te invitamos a permanecer en el escenario al tiempo que invitamos al señor secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, ingeniero Sergio Iraeta, que nos va a dirigir unas palabras. Bienvenido. Bueno, muy buenos días a todos. Es un honor y además de un honor es un orgullo haber estado presente, rodeado de veteranos de Malvinas. Es un orgullo para mí, que también soy clase 62, sé que Nicolás Pino, presidente de la Rural, también es clase 62 y entiendo que fuiste voluntario también para ir a la Guerra de Malvinas. Es un honor para gente que piensa así, poder estar rodeado de veteranos y cumplir con el merecido homenaje que le deberíamos haber dado toda la vida. Pero bueno, ese es un tema para otra discusión. Vuelvo a saludar a todos, muy buenos días. Repito, muchas gracias por la invitación a este congreso que es icónico, que se hace en esta ciudad de Mar del Plata, que también es icónica, en el sudeste, que en términos de trigo y de cebada también es icónico. Así que hay muchas aristas y muchas cuestiones por las cuales esta debe ser una de las reuniones más importantes en términos de producción de trigo, me animo a decir, del mundo. Agradezco el discurso porque tuvo una parte muy importante al principio que fue la del reconocimiento. Como no sé si todos saben, algunos sí, tengo una barra acá de amigos del sudeste que saben, yo vengo del sector privado, yo toda la vida me dediqué al campo y entiendo perfectamente lo que es el trigo y lo que son los problemas del trigo. Hace 2 años y monedas me ofrecieron la posibilidad de hacer esto que estoy haciendo, nunca había estado en la función pública y yo pensé que me iba a desbordar, pensé que
no iba a poder, que era una cuestión que realmente me iba a sobrepasar. Y hubo momentos que pensé que eso iba a ocurrir. Pero cuando escuché la primera parte del discurso de Rivara Fernando, dije, se han hecho muchas cosas. Hicimos dentro de nuestras posibilidades como gobierno nacional, gracias a la orden del presidente Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo, un montón de cosas que están favoreciendo la competitividad del campo. No me quiero detener en detalles, pero bajas de aranceles, Estaba leyendo ayer un informe de FADA respecto de lo que estaría costando la urea ahora si hubiera impuesto país. Directamente no se podría sembrar trigo. Bueno, eso se eliminó, se han eliminado aranceles a la urea. Hay inversiones en términos de RIGI para aumentar la producción de urea en la Argentina, inversiones poderosas, inversiones que deberíamos haber hecho hace 40 años, pero hace 40 años que al campo lo único que hacen los gobiernos es ordeñarlos. Estoy totalmente de acuerdo y fue lo que me pasó los últimos 40 años. Eso es lo que estamos tratando de cambiar. No somos perfectos, ni yo, ni el ministro de Economía, ni el presidente. No hay nada perfecto en el mundo, pero estamos haciendo cosas, muchas cosas. Hablé recién del RIGI respecto de las inversiones, digamos, mega inversiones que son importantísimas, que tienen que ver con la minería, con la energía, pero también tenemos el RIMI, que es un régimen para medianas inversiones. Tenemos temas de alivio fiscal también para riego, para semovientes, si estuviera en Mendoza, para mallas antigranizo. Estamos haciendo dentro de las limitadísimas posibilidades de caja que hay, estamos haciendo lo que podemos. Les aseguro que hacemos todos los jueves, nos juntamos con el ministro de Economía, todos los jueves les llevo todos los números que ustedes conocen respecto de costos, respecto de márgenes, todos los jueves. Pero está el ministro, también está el secretario de Finanzas y también está el resto de la sociedad. Y estamos haciendo lo que podemos. Cuando yo pensé que esto me iba a desbordar, las retenciones de la soja eran del 33%. Bueno, hoy están en el 24%. ¿Es mucho? ¿Es poco? Son 9 puntos. Si vos haces la cuenta en dólares, es un montón de plata. Y si haces la cuenta de que esa plata volvió al sudeste, volvió a Córdoba, volvió a Santa Fe, volvió a Salta, te vas a dar cuenta que estamos haciendo realmente lo que podemos. Tenemos temas de caja, tenemos temas de financiación, pero estamos haciendo lo que podemos. Respecto de infraestructura que vos mencionaste, lo mismo. Pero cuando vos decías de las dragas, que había 15 dragas, y hablabas de la obra pública, fíjense en qué situación estaba la obra pública. 85 personas imputadas, no sé cuántas presas, y no quiero ni pensar la cantidad de plata que se fue a no sé dónde, no fue a Rotonda, no fue a Puente, no fue a Puertos, no fue a nada, fue al robo. Exactamente fue a eso. Porque la plata el campo la pusimos cuando yo era civil también y era productor, la pusimos. ¿Y dónde está? No están las rutas, no están los puentes, no están las alcantarillas, no están las rotondas. Tenemos que cambiar el paradigma y estamos tratando de cambiar el paradigma. No somos perfectos, lo vuelvo a repetir. Por otro lado, yo no leo, pero anoté algo por las dudas. Conectividad. Acuérdense lo que era pedir un camión hace nada, o decirle que no venga, porque llovió. Bueno, vos antes no podías tener conectividad satelital porque todo el sistema estaba organizado y ordenado para que hicieran negocios 3 o 4 y con la excusa de que esto que el otro, que la empresa qué sé yo y que la soberanía y que esto que el otro, vos no podías sacar una carta de porte en medio del potrero, cosa que hoy podés hacer.
No te digo que todo el mundo esté en condiciones, pero podés hacerlo. Bueno, eso es mejorar la competitividad. Paso a la geopolítica, paso al entorno y al marco en el cual estamos trabajando y operando ahora y en el cual vamos a sembrar trigo. El estrecho de Hormuz, la guerra de Estados Unidos e Irán, ha generado una disrupción tremenda en términos de comercio internacional. Increíble. En otro contexto, esta conversación, este congreso, yo creo que ni se hace. Estamos desesperados no sabiendo qué hacer. Bueno, hoy, capaz que hoy anuncian, no sé si es hoy el índice de inflación. Bueno, que venía medio descontrolado, venía a los corcovos, porque bueno, vos lo dijiste respecto del gasto público, venimos ordenando una situación absolutamente caótica. Y la veníamos ordenando. Tuvimos elecciones el año pasado y la política genera estas cosas. Y se empezó medio a descontrolar, se empezó a desbandar, empezamos a ir un poco por la cuneta y ahora estamos saliendo. Bueno, en ese contexto, un problema como el de Hormuz y el petróleo yéndose en algún momento del mes pasado a $120 hubiera significado un desquicio, un despelote, cambio de ministro de Economía, cambio de regla de juego. Díganme si no es verdad. No ocurrió. Y cuando vos decías, y tenés razón, que bueno, que subir las retenciones, que bajar las retenciones, todo se hacía por una cuestión de viabilidad macroeconómica que si no se hubiese hecho, bueno, hoy estaríamos en la posición que te acabo de describir. Cambio de equipo económico, cambio de rumbo, desquicio. Nos estamos ordenando. Y no es solo, digamos, la palabra sería algo que hace el equipo económico y que define, somos todos, son todos los que están sentados acá, que están tomando decisiones que a la larga generan que la política macroeconómica se ordene y que podamos empezar a ir a la normalidad, que es lo que está ocurriendo. Hoy vos tenés un trigo no le quiero errar, pero 2.25, 2.30 Rosario, puede ser que estuviera el trigo, no quiero decir macana, sí, el nuevo. Bueno, es un precio relativamente razonable respecto de un dólar que va a tener un precio que hoy podés calcular que va a ser relativamente razonable. Y no sé si se acuerdan de la última vez que vendí trigo cuando yo era civil, que el dólar mío valía 300 pesos, me daba vuelta y el dólar de cualquiera valía 900, con el dólar que te cotizaban el glifosato, la urea y todo lo demás. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Bueno, eso cambió, ese cambio de paradigma existe. ¿Qué quiero decirles con esto? ¿Y a qué los invito? Y no los quiero aburrir más. Los invito a sembrar. Los invito a sembrar trigo. A que tengan ánimo, a que tengan fuerza, que de este lado, por lo menos desde la Secretaría de Agricultura, hay alguien que sembró trigo toda la vida y sabe perfectamente la cuenta que están haciendo y sabe perfectamente lo que les cuesta. Vamos a hacer con el ministro de Economía, con el presidente y con la propia Secretaría lo imposible para que el trigo tenga la competitividad que tiene que tener para la cosecha. Les digo de corazón, o sea, porque realmente lo pienso, porque soy del sector, porque soy productor agropecuario, siembren, tengan confianza, porque el trigo va a ser competitivo en la cosecha. Así que, por último, voy a hacer algo que el otro día se reían, porque dice el secretario lo único que hace es decir gracias. Les tengo que agradecer porque haber estado 2 años y 3 meses en la gestión pública, nada menos que en la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación Argentina, solo se puede hacer si el campo, si la gente de campo entiende que estás haciendo lo que se tiene que hacer. Así que, muchísimas gracias. Gracias por el trigo, que es como decir, gracias por el pan. Y bueno, Dios quiera que la cosecha sea buena. Acá, donde nace tu mejor rinde.
Muchísimas gracias.